¿Qué tal, Henry? Un abrazo cordial desde acá, desde donde usted dice que El estudio hay los alternativo. torniquetes. Pero escúcheme, ¿cómo va su campaña? ¿Cómo está la situación? ¿En qué situación se encuentra Henry Cucalón de luego de todos los sucesos en este Ecuador que es impredecible? Muy buenos días con todos, Buenos días, queridos querido amigo. amigos, distinguidos oyentes, maestro, espero que esté lo mejor por allá. Quisiera verlo algún día en la cabina de nuevo a estas horas. No hay nada como el contacto directo. Pero en todo caso, las cosas van bastante bien. Las cosas optimista, Sí, así. estoy haciendo lo que me gusta. Estamos haciendo una campaña propositiva también, demostrando por qué tenemos la experiencia, por qué tenemos el carácter para tomar las decisiones difíciles que necesita el país. Hay que decir las cosas como son, piano piano, la verdad. Estamos recorriendo el país, llevando estas ideas, explicando el plan de gobierno, haciendo comunicación también, yendo a los medios de comunicación, a la prensa, a quien siempre he agradecido por la oportunidad que me dan, escuchando fundamentalmente a los ciudadanos y explicándoles por qué nuestra propuesta de seguridad, empleo y futuro, que se grafica en el concepto de que somos una opción democrática, es lo que el Ecuador necesita en el 2025. Qué bueno, mi querido Henry. La salida de Topic descalificado por el TEG del Tribunal Contencioso Electoral, ¿beneficia o no beneficia a Henry Cucalón? Yo soy candidato a la presidencia de la República, no soy analista. Yo cuando me inscribí como candidato, cuando decidí meterme a esto, yo no hice ningún cálculo. Yo nunca he jugado si fulano está o no está en la cancha, si me cuadro, si... A mí la especulación, no, los problemas de los ciudadanos no merecen especulación alguna. Como candidato debo conquistar el voto de los ecuatorianos. Debo conquistarlos, debo buscarlos de todas fuentes, porque los ciudadanos no tienen dueño, por si acaso, ¿no? Entonces, haya o no haya candidatura, he expresado mi criterio en el caso del señor Topic, es que se le debió ganar en las urnas. Yo estaba listo para confrontar tesis, no en lo personal, para poderle ganar. No estoy de acuerdo con la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que es una más de las continuas que ha hecho para estar de cachiporrero el poder político. El movimiento que yo represento el día de hoy también fue víctima de ese mismo Tribunal Contencioso Electoral. Varios partidos de oposición se han quedado sin la lista de asambleístas nacionales por leguleyadas que han aplicado en ese Tribunal Contencioso Electoral. Así que mi campaña continúa con el mismo ahínco, con la misma dedicación, sin importar cuál era el acomodo o quién estaba en la papeleta electoral. Clarísimo. Adelante, Eduardo. Ramiro, por favor. Lo veo gordo, abogado Cucalón. No como usted, pero en todo caso. Pero jamás como yo, pues esto es salud. Es que lo veo de hueca en hueca en las redes sociales. No se y puede es con ustedes. Pero la verdad que el doctor no que conteste está bien. Es rápido. Rapidísimo. Por supuesto, y eso habla bien de un candidato a la presidencia. Sí, señor. Lo veo de hueca en hueca haciendo sus videos, sus presentaciones. Y eso es algo que lo acerca al pueblo. ¿Usted se siente que siempre estuvo cerca del pueblo o se le está acercando recién ahora? Maestro Ramiro, yo siempre he tenido calle. Lo que pasa es que ahora más gente me está conociendo. Pero yo siempre he tenido calle. Yo sé que la bajada en buseta es con la pierna derecha en movimiento. Si te bajas con la izquierda, te vas de oreja. ¿Ya? Así que... Por eso es que uno camina medio raro. Oiga, Henry. Lo importante es que recorriendo el país con propuestas, recorriendo mi ciudad, Guayaquil, a la cual la conozco bastante bien y le he servido, también hay el momento de poder compartir lo que siempre he hecho, no es nada, sino que ahora causa un poco de mayor atención y yo también estoy aprendiendo. El tema, por ejemplo, del cocolón, por ejemplo, que a la gente le ha llamado la atención, entonces compartimos, etcétera. Pero lo importante es que hay un balance, mi querido maestro Ramiro. Aquí nosotros estamos para dar ideas fuerzas. Nosotros estamos a dar para planteamientos, para debatir. A nosotros podrá ser que no estemos de acuerdo en todo y que nos critiquen. Yo estoy aceptando la crítica, siempre es así, soy un demócrata, pero nosotros no nos pueden acusar de falta de contenido, maestro. Ok, entonces vamos a un problema que va a heredar el próximo presidente de la República y es el tema energético. ¿Ya?
¿Cómo lo va a enfrentar Henry Cucalón en caso de que el pueblo le dé el honor de ser presidente de la República? Fondo y forma. Estamos en el momento propicio para decir al país que en nuestro gobierno se acabó el monopolio estatal de provisión de energía eléctrica. ¿Quién sabe hace 2 años la narrativa estatista hubiera vencido? Hoy no, porque todos sufren el colapso energético producto de un modelo que pensaba que todo lo podía hacer el Estado. Yo voy a liberalizar el sector energético sin restricción alguna, sin límite alguno. Energías convencionales y no convencionales. Si alguien quiere invertir en fotovoltaica, adelante. Si alguien quiere en eólica, adelante. Si alguien quiere hacerlo con gas, adelante. Si el Estado quiere seguir en la hidroeléctrica, perfecto, pues no podemos depender solamente. El 80% depende de las hidroeléctricas que están en cierta región, inclusive del tema del país. Voy también hacia un mercado mayorista. Voy también para sincerar un proceso de sinceramiento, para ser exactos, de las tarifas. El subsidio, Ramiro, solo residencial para los más pobres. El quintil más raudo de la pobreza. Solo ahí. 0 subsidio industrial, 0 subsidio comercial, por poner un ejemplo. Y en la práctica hoy, el gran problema, Ramiro, no ha sido solamente la sequía. Yo sería irresponsable si le dijera que el actual presidente es el culpable de la crisis. Pero yo sí lo responsabilizo de la administración de la crisis. Separo eso ahí. ¿Por qué le digo aquello? Porque lo que más tiene indignada a la ciudadanía no es solamente el apagón que conspira contra su seguridad, contra su productividad, sino la incertidumbre, la falta de norte, la mentira, todo por un tema de cálculo electoral, que estamos viviendo un candidato en crisis que aparte es presidente de la República. Eso conmigo no va a haber. En el tema de seguridad, ayer lo escuchaba en una entrevista, ¿cárcel o cementerio? De frente, el crimen organizado debe tener la película clara con nosotros. Es el primer problema que tiene el pueblo ecuatoriano y para eso está toda la fuerza del Estado. El crimen organizado no va a tener ninguna contemplación por parte de mi gobierno. Y he sido enfático, lo había dicho, pero ahora hay que subir el volumen, por así decir. Unidad especial de lucha contra la extorsión, unidades de élite del ejército ecuatoriano y de la policía para combatir el crimen que más angustia genera hoy al pueblo ecuatoriano. Va combinado con la línea 1-800 vacunadores para que la gente tenga la seguridad y la protección del tema de su denuncia. Va acompañado de una reforma legal y no hay ningún límite alguno de que existan fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado. También crearemos el grupo especial de eliminación de crimen organizado y de terrorismo. Esa va a ser una política de Estado y yo lo he sostenido aquí en estos micrófonos a lo largo de mucho tiempo, que va a tener una voluntad política de mi parte, una decisión firme, pero es que es una política de Estado. Eliminación. Eso tiene que trascender inclusive el gobierno. Tenemos que ponernos de acuerdo como sociedad y como Estado de que podemos tener diferencias en otros ámbitos. En crimen organizado, depuración de la justicia, combate a las economías criminales con extinción del dominio en la mano. Ya no hay pretexto, Ramiro. Ya nosotros votamos por la extinción del dominio en abril en consulta popular. Esa es la mejor herramienta para quitarle el billete, los recursos, los bienes, el oxígeno al crimen organizado. Ahí yo quiero un solo norte, quiero una sola política y ahí voy a ejercer un liderazgo firme. Javier Segarra. Gracias, Ramiro. Doctor Cucalón, buenos días. El narcotráfico, la narcodelincuencia es un fenómeno aterrador no solamente para la sociedad, yo me atrevería a decir que también para la campaña electoral, porque cuidado y entran en el juego de financiar campañas, que ya no es nuevo para nosotros saber eso, pero ese es un riesgo que tenemos los ecuatorianos, de saber si es que realmente los candidatos como tal tienen o no ese financiamiento. No le estoy diciendo que usted lo tenga, pero la influencia que podrían tener sí genera una situación de incertidumbre. Tiene toda la razón, Javier. Ese es el mayor peligro que hay para la sociedad, de que el narcotráfico y el crimen organizado y las trincas se apoderen de candidaturas y por tanto se apoderen del Estado. Por eso yo me niego a creer que exista un narcoestado. Yo
No puedo caer en eso. Lo que sí hay es narcotráfico y crimen organizado incrustado en instituciones del Estado. Y eso es lo que revela con valentía la fiscal general en los casos de Metástasis, Purga y Plaga. Y en mi caso particular es público y notorio de que yo no tengo chequeras ni corruptas atrás mío, no tengo chequeras improvisadas atrás mío y no tengo chequeras del crimen organizado. Por eso mi campaña, esta pre-campaña, porque la campaña comienza los primeros de enero, es bastante austera. Se nota, yo no soy un hombre rico, no tengo cómo diablos haber sido rico después de 25 años de servicio público y tengo el carácter suficiente para no dejarme mangonear absolutamente de nada. Eso me ha dado muchas satisfacciones en mi vida y también algunos que otros problemas, unos sufridores que andan sueltos por ahí, ¿ya? En todo caso, yo voy a seguir con esta campaña austera y sentámonos tranquilos y orgullosos de que haya austeridad, porque en el supuesto caso no consentido de que hubiera muchísimo dinero que no tiene cómo haber, ¿no les parece una indelicadeza en estos momentos que está viviendo el pueblo ecuatoriano de sacrificio, sin luz, sin seguridad? La gente no vende en los comercios, la gente no vende la comida en el bazar, en la peluquería, en la ferretería. Encima que vengan unos candidatos a derrochar millones de dólares, inclusive si fueran lícitos, inclusive, que en muchos casos no lo son, porque cuando uno acepta millones de dólares de alguien pasa a ser rehén de esa persona. Y yo lo que quiero ser es el primer servidor de la República, yo quiero ser el primer empleado del pueblo. El pueblo es mi jefe, no ninguna chequera suelta por ahí. Señaló usted que está incrustada la narcodelincuencia o el narcotráfico en instituciones públicas. ¿Cómo logramos, en caso de llegar a la presidencia, limpiar eso? Un gran tema es que sin permiso que yo sí sé de separación de poderes, de división de funciones. En materia de esta lucha somos uno solo. Okay. Por eso, como ciudadano y como presidente, he respaldado las acciones de Metástasis, Purgas y Plagas, porque ese es el primer caso que revela el entramado. Lo que era la leyenda urbana o el secreto a soto voce, ahora sabemos cómo jueces, políticos, narcotraficantes se asocian para perjudicar, para asesinar y para la impunidad. Conmigo, como presidente, como jefe de Estado y primer empleado del pueblo, la Fiscalía y la Justicia sabe que tendrán un aliado, no un compinche del crimen organizado. Esa es la diferencia y en eso, como bloque de seguridad que es uno solo, Fuerzas Armadas, Policía, jueces, fiscales y el SNAI, un solo bloque que incluye procesos de depuración. Lo tengo en mi plan de gobierno. Una depuración porque conozco la fuerza pública. Hay muchos buenos elementos, gente que está arriesgando su vida por garantizar la vida de los demás. Pero también hay malos elementos en la fiscalía, en los jueces, no me gusta generalizar, en la fuerza pública. Procesos de depuración de examen de patrimonio permanente. Normalmente los funcionarios tienen 2 años. Este es permanente a ellos y a sus círculos para evitar el círculo de contaminación. Pero esa depuración no es fácil y no es rápida. No es fácil, no es rápida, pero se la puede hacer. Yo creo en los procesos. Creo que la gran mayoría de gente comprometida con el servicio público, pero no vamos a tener indulgencia alguna, porque aquí está de por medio, Javier, la vida de los ecuatorianos y hay que poner ejemplo. Por eso no perdamos de vista lo que está pasando. Y ustedes, como comunicadores sociales, necesitamos las sentencias en Metástasis, en Purgas y Plaga, porque ese será el precedente que marque un antes y un después de lo que comenzó como la politización de la justicia y terminó en una justicia narcotizada. Lo otro es que este tema de los apagones, las pérdidas económicas, y usted se refería al tema del comercio, suman en el sector industrial 4.000 millones y en el sector comercial 3.500 millones. 7.500 millones de dólares se han perdido en 2 meses. Y por eso estoy consciente que el Estado tiene que entrar al rescate de los ciudadanos. Esa es nuestra misión. Para eso está el Estado. Para la protección social, no para estar alcahueteando a los que quiebran per se. Esta es una crisis peor que la pandemia. Es una pandemia energética. Y en este caso, hace varias semanas le propuse al presidente, porque esto es un asentimiento en país más allá de las candidaturas. Algo se ha hecho, más allá que cuando hacen algo van poniendo impuestos por otro. No entiendo ese toma y daca. Pero, y aquí que lo veo al ingeniero Salem,
hay que entrar al rescate del sector productivo y los agricultores. La están viendo negras al igual que el sector comercial. Esa frase la escuché Hay que hace ir- 40 años y hay que seguimos ir- hablando de no, lo mismo, doctor hay una gran Bucalón. diferencia. Es que sabe que No, hay una diferencia, llega un maestro. momento en que uno se harta. Claro. Pero ¿sabe qué? Hay una diferencia. Hay que decir las cosas también como Sí. son. Si no hubiera existido ciertas políticas de protección social del gobierno y de la asamblea en la pandemia, Ujú. el Estado entró. El Estado entró. Porque tenemos que ahorita ir al auxilio del ciudadano. Evidentemente, no estoy hablando per se ahorita de una condonación, pero ¿cómo tú le vas a exigir a un ciudadano que no ha podido vender porque el Estado no le da luz, que pague el su Estado, deuda? el monopolio estatal no le da luz con esas mafias que están de distribuidoras? ¿Cómo le vas a pedir que se ponga al día con el pago del IVA mensual? El 70% ¿Cómo le de vas la- a pedir que esté al día con el Instituto el de Seguridad Social? 70% de la agricultura está en la costa y sin embargo Por se poner maneja un el Ban ejemplo. Ecuador desde Quito. Por eso, ojo, hay que entrar, yo le llamo al auxilio. Esa es una política pública. Ojo, el tema ahora que veo que está en boga, también lo manifesté hace 2 o 3 semanas al primer mandatario. El tema de la telefonía celular y el tema de la provisión de internet. No es solamente que me den más tiempo para pagar, no, a mí me tienes que compensar lo que no me has dado. Para eso está el Estado, ¿no? Igual la empresa eléctrica, igual el servicio de agua potable. Todas las empresas tienen Todo que ser el algo. mismo principio. Algo muy parecido, estimado Javier, a lo que sucedió en la pandemia. Ahora, mucho más profundo, porque las pérdidas económicas son más graves que en la época de la pandemia, en la época del COVID. Entonces, vamos a tener que asumir eso, y eso va a ser una política de Estado. Ojalá que el gobierno, más allá que tenemos un candidato en crisis, que de vez en cuando es presidente, las tome desde ahorita, y yo las continuaré y las mejoraré. Es que- Eso es visión de país. Con los intereses y con la vida de la gente no se puede jugar. Doctor Mendoza, adelante. Querido Henry, te digo, te escucho y todos que te conocemos y sabemos cómo tú piensas, pensamos muy parecido. Y te voy a seguir la línea, porque Javier preguntó cosas. Yo fui el primero, Mauricio está aquí, mis compañeros, hace como unos 2 meses, que dije que el Ban Ecuador debía salir a prestarle plata para comprar los generadores a la gente. ¿Te acuerdas, Mauricio? Ya. Y hace 3 semanas dije también, antes que la Asociación de Bancos Privados diera esto que tú estás diciendo, diera la gracia, que todavía en muchos casos no se concreta, me recordé de la época de Maguad y de Gustavo Nova cuando se hizo el desagio. Esa ayuda que tú estás diciendo, no, pues, la banca privada lo ha hecho muy bien, ellos lo han hecho porque han querido, pero debe meterse el Estado, porque la gente está Sin duda. quebrando. Pues, el año pasado hubo apagones. Por a este principio, motivo, porque es peor que no el es lo COVID. mismo que premiar la quiebra de irresponsabilidad Eso es otra cosa. y las benditas condonaciones, que es No, una no. mala lectura. Ahorita sí hay un hecho grave que la gente le imposibilita trabajar y producir. Entonces, ante estas circunstancias que son generalizadas, Así es. no son individuales, es que entra el concepto de la protección social. Por supuesto. Ahí es cuando el Estado interviene. Hasta en la cuna del capitalismo, en Estados Unidos Claro. surgió. Y los dos partidos en eso se Estuvieron pusieron de- de acuerdo. Así Por es. poner un ejemplo, en otras cosas se matan. Pero en el momento que tienen que estar al auxilio del ciudadano, el Estado es uno solo. Y por eso no estamos hablando de condonación, No, no estamos estoy hablando hablando de sencillamente gracia, para que la gente cuando haya luz tenga 2 años, 1 año para volverse a parar. Pues, O inclusive, Eduardo, y quiero ser bastante preciso con Sí. lo que voy a decir. No creo en un endeudamiento. Es más, creo en una reducción de un gasto público ineficiente. Ok. Yo quiero que los recursos del Estado estén dedicados a la seguridad, a la salud y la educación. Todo lo demás va por la línea privada. Esa es mi visión de las cosas. Creo en la iniciativa privada como el verdadero motor de economía de un país, de crecimiento económico, no el estatismo, el dirigismo, el intervencionismo que se mete en todo, que te quiere asfixiar, que no te deja desarrollar. Pero ¿qué vengo con esto? Si mañana tuviéramos que acceder a líneas especiales de crédito ya. internacionales, como nos pasó en la pandemia, para poder inyectar esos recursos, Al capital. señores, es distinto que la deuda que me pongo con los compinches, los que eran llave en mano y terminaron lleve en mano, Ya. me explico, de endeudamiento agresivo para hacer unas obras para robar. No, jamás. Pero hay que tener la apertura suficiente, y así lo manifesté en reuniones que he tenido con organismos internacionales, que tienen que entrar también un auxilio al Ecuador para que el Estado ecuatoriano pueda hacer lo mismo con sus ciudadanos.
Fenómeno parecido que sucedió en el año 2020. Así es. Si no, mi querido amigo, la dolarización Se se caía. caía. Y no por un comunista trasnochado, sino porque no hay los recursos suficientes para ponerlos en el mercado, en el circulante. Coincido una vez más con eso y creo que todos coincidimos. Hay que darle ayuda a los ciudadanos. Lo que está pasando es peor de lo que pasó post pandemia. La pandemia tuvo terribles las muertes, pero en el tema económico, además de ayuda a la gente porque está muy deprimida, muy triste, y eso trae problemas. Pero bueno, don Henry ha dado una idea buena, interesante. Vamos a otra cosa, Henry Cucalón. Cuando le contestabas a Javier Segarra y hablamos de esta desgracia que tiene el Ecuador de estar cooptados por la delincuencia internacional en los casos, pero no en los casos, con algunos elementos que tienen que ver con los sectores judiciales, etcétera. ¿Tienes alguna idea concreta? Porque el problema es que no podemos hacer que paguen justos por pecadores. No se puede generalizar. No se puede generalizar, porque hay jueces probos Correcto. y funcionarios judiciales probos, pero también hay de los otros. Y se meten en el mismo redil para que nadie los detecte o no lo saquen. Y tienes el problema que si van al contencioso, tú sabes, lo sacas, les demuestras. Hay solo un escándalo, terminas y después regresan y encima hay que pagarles un billete, pues, don Henry. Pero eso no va a pasar después de las sentencias que hay en Metástasis, Purgas y Plaga. Ese ya no es un tema civil, es penal puro, de haberse asociado con el crimen organizado, de haber sido socios del narcotráfico, ese que se ha metido en ciertas partes de las instituciones públicas, esos que se han metido hasta asesinar candidatos presidenciales, esos que se quieren tomar el Estado para ellos tomar las decisiones. Yo sí creo que hay un antes y un después sobre esa etapa, y por eso hay que tener, todos como ciudadanos, y yo como jefe de Estado, tener mucho ojo en quién va a ser el próximo fiscal, sí, o la fiscal general de la nación, que ya han de querer algunitos poner ahí también a un sumiso o sumisa, justamente para que les garantice su impunidad, que es lo único que les interesa. A mí no me interesa eso. A mí me interesa que haya un fiscal independiente, no adepto al gobierno, que defienda a la sociedad. Que no tenga dueño. Exactamente. Que eso es que lo que no suceda. esté a golpe de teléfono de nadie. Que tenga sus convicciones, Sí, señor. por supuesto. Que sea de izquierda, que sea de derecha, no hay problema. Que tenga sus convicciones. Lo hemos conversado en estos micrófonos aquí. El tema no es el origen político. Lo pernicioso es la dependencia política. Es la independencia de criterio, no es la carencia de criterio. Ojo con esos conceptos. Así que hay que estar como sociedad y nosotros, en este caso, como próximo jefe de Estado, muy pendiente de quién va a estar a la cabeza del Ministerio Público. Como se dieron las cosas después de lo que pasó de Jan Topic, hay una cantidad de votos dispersos. Se lo preguntamos ahora a Jan Topic, se lo pregunté y Mauricio también. Muchos de ellos se van a decantar por algunas candidaturas, entre ellas la tuya. ¿Qué les dices tú a aquellos que no te han probablemente escuchado con la fuerza? ¿Qué les dices, Henry Cucalón, a aquellos que hoy todavía no se han decantado por una elección o están decepcionados? Y un de qué es lo caso pasó? particular a esos electores. Yo voy a tomar como propio muchísimas de las propuestas de su candidatura presidencial. Eso es hacer país. Son las propuestas. No ni las taras, ni los gustos, ni los colores, sino las tesis, las ideas. Muchos de los temas que están ahí, yo los voy a recoger, los voy a hacer propios en un proyecto de Estado a mediano y a largo plazo, porque asumo que ese Topic va a querer seguir haciendo política y va a querer seguir siendo candidato a futuro. ¡Qué bien! Si él continúa, necesitamos más gente involucrada en la política, más allá de las diferencias normales que tenemos que tener, de posiciones, de orígenes de vida, etcétera. En mi caso, cero conflicto de interés, valga la aclaración. En todo caso, se lo digo a esos electores que no tienen dueño, pero que evidentemente tenían una afinidad, lo cual es legítima. Yo voy a tomar esas posiciones, así como lo he dicho en muchísimos casos de otras posturas. Lo he dicho en su momento. Muchos de los conceptos que han tenido otros candidatos presidenciales de propuestas muy válidas de experiencia del país, como la que tuvo en su momento el economista Otto Sonnenholzner, Sí, señor. yo las recojo. Yo, para poder sacar adelante el país, necesito un gran consenso y convergencia para poderlo sacar. Lo único que voy a dejar atrás, y al revés, voy a ser el que va a liderar el proceso para que no haya impunidad, es todo lo que tiene que ver
con corrupción, crimen organizado y narcotráfico. Pero Queda señores, clarísimo. si gente de izquierda quiere venir a conversar, no hay problema. Eso sí, la decisión la tomo yo. Si las propuestas tienen que venir del vasto sector, no tengo ningún problema. Eso sí, la gente a mí ya me conoce. Conmigo, Eduardo, no van a experimentar. Correcto. Ya saben cómo soy, saben cómo son mis errores, saben que el gabinete que yo voy a nombrar va a ser de personas mucho más preparadas que yo. Como que debe tengo ser. que aprender de ellos. Yo no voy a tener ningún celo ni los voy a perseguir. Yo necesito ese concurso, solo así podemos salir adelante. A mí no me basta solamente ganar, que se saquen la pica que no ganó el otro a quien odian y al día siguiente no colaboran. Claro. No, yo los voy a amar a que sirvan al país. Así que eso les digo a los electores, eso les digo a los votantes de esa candidatura que se sienten, y los comprendo, frustrados, se sienten Esa es. indignados, porque insisto, en la democracia se habla a través de las urnas, pero a ellos les digo, sus propuestas, las de sus candidatos, serán recogidas en mi gobierno. Mauricio. Gracias, Eduardo. Henry, qué gusto poder conversar contigo el día de hoy. Y haciendo nada más un complemento, efectivamente esto es peor que la pandemia, porque en la pandemia por lo menos podías trabajar con mascarilla. Hoy ni siquiera puedes trabajar porque no tienes ni internet ni luz y no tienes ni siquiera ánimo para trabajar, que es peor. En ese aspecto, para lograr todo lo que tú vienes proponiendo, se necesitan los votos. Y esos votos están en casi el 60% del global no definidos, según lo que dicen algunos. Las encuestas que vemos son encuestas que están a la talla del que las contrata, y en muchos de esos casos es con los decididos, no con los que todavía no están decididos. Para llegar a ellos se necesita golpear, y no es desconocido para nadie que, a pesar que en mi concepto, y voy a dar un criterio personal, sin duda el binomio Cucalón-Larrea es uno de los más preparados que está afrontando esta lida electoral. Y eso nadie de los que yo he conversado lo ha negado. El problema, y siempre te topas con el comentario, pero no pega, no está pegando abajo, no está llegando abajo. Y para evitar que esos votos se conviertan en votos útiles, algo hay que hacer, porque definitivamente Topic, al quien conversamos la mañana de hoy, y se lo dije, no es mejor y más útil unirse a una candidatura que tenga la opción, en este caso como la de ustedes, que estar promocionando por página web una vaina que sabemos que es a mi criterio creo que es una tomadura de pelo, porque nadie va a coger por carpeta al candidato a la presidencia. Ahí va a ser por quien decida los que están manejando ese grupo. Es más, le di hasta un nombre que yo creo que va a ser. Y en ese sentido, ¿qué crees que hay que hacer o qué van a hacer para que la gente que quiere votar por ti, pero dice no puedo desperdiciar el voto, no se decante por alguna otra barbaridad por ahí como la que ya hemos tenido a través de la historia, y esas novelerías nos lleven a implosionar como sociedad, porque definitivamente ya no tenemos espacio para más improvisaciones? Varias cosas de este tema tan profundo que me has planteado. Uno, el Ecuador es mucho más que el simplismo de decir solo hay dos. Una ya la conocemos, la de la corrupción, la de los sobreprecios, la de la persecución, y la otra, la de la improvisación y la obscuridad. Eso es lo que quieren ellos. No es polarizar. No es que la gente quiere polarizar. Ellos son los que quieren polarizar y dejar a todos a un lado. No, señores, no se les va a hacer tan fácil. Esto, insisto, no es Ahí hay que tan entrar. simple como ellos creen. Segundo, ya se me han dado cuenta en las últimas semanas, y para eso son las campañas, que obviamente nuestro mensaje está llegando con muchísima mayor profundidad, con mayor penetración, masivamente. Para eso son las campañas, para que uno lo conozca. Lo malo fuera que a mí me conociera todo el mundo y ya me odien. No es mi caso, me falta todavía conocimiento, pero vamos bien. Obviamente hay un tema, que es la conquista del voto. Para eso son las campañas. Hay que conquistar no solamente los que se quedaron, que he dicho que voy a recoger las propuestas, sino todos, porque puede haber alguien que piense votar por alguien y al final de la campaña, unas semanas antes, un día antes o antes de ir a sufragar, cambia. Los votos son, lo vieron la elección Móviles anterior, totales. cómo se movían en bandazo limpio. Para eso son las campañas y para eso las estamos peleando. Señores, me hablan de temas de impacto. No quiero decir que soy el único, pero ¿ustedes han escuchado a alguien más que hable con la soltura que yo hablo sobre la extradición? No.
que pronuncie la palabra extradición. Es que para eso, a eso me refiero. Ya. Sin duda, no hay Entonces, ninguna duda para hay nadie que es una de las bastantes candidaturas más temas de preparadas. impacto, lo que hay que masificarla y para eso están las herramientas comunicacionales que ya están pegando dentro de una austeridad, porque evidentemente yo no tengo millones de dólares, porque ni los heredé ni me los robé. Entonces no puedo tener millones de dólares. Eso tengámoslo claro, hay que actuar con inteligencia. Y en el último caso, cada organización política es libre de hacer lo que sea. Lo lógico sería tratar de unirse, pero comprendo, no lo critico, de que quieran poner sus propios candidatos. Hay que ver si los electores son como los del 79, pero yo no veo aquí ni a Sad Bucaram ni a Jaime Roldós, por si acaso. Lo mismo le dije a Jan Topic y en ese sentido... Más si es allá que el concepto no son endosables, hay casos y casos. A mí no me gusta, insisto, no creo que estemos hablando ni de Asad Bucaram ni de María Corina Machado, que son ejemplos demasiado astrales para llevarlos totalmente a este de terreno. acuerdo, y se lo dije yo a Jan Sin Topic. embargo, tienen derecho. Ahora, si hay que conversar, conmigo siempre las manos abiertas. Yo no soy un hombre sectario. Lo sé. Yo quiero ir hacia los conceptos. Tú tienes ideas positivas en materia de seguridad, yo las tomaré. Eso sí, yo no tengo ningún conflicto de interés, ¿no? Esa es mi mayor ventaja, es que yo no tengo conflicto de interés. ¿Ya? Yo solo juego a un factor, a defender el interés público. Yo no tengo conflicto de intereses. Yo no tengo dueño. No tengo familiares con contratos con el Estado y no es que lo voy a prometer. Ya después de tantos años ustedes han visto que en mis despachos, como legislador, como ministro, como secretario municipal, ¿está mi familia afuera haciendo filtro, haciendo aduana? No. O yo los mando a conversar con el estudio jurídico aquí a la derecha, o los mando a conversar con ni sé qué para que vayan a comprar algo. Ya me conocen. Yo no soy un accidente para ver cómo es mi personalidad. ¿Ya? Así que clarito las cosas conmigo. Diálogo abierto siempre, pero el que toma las decisiones seré yo. Por el bien del Ecuador, y yo como ecuatoriano puedo hablar, estoy expectante de que ocurra un diálogo profundo, porque si ya el candidato que había captado alguna parte del interés de la población ya no está en carrera y fue eliminado de un plumazo, sería ideal que esas tendencias o líneas propositivas que no quieren ni lo uno ni lo otro, esta polarización, se unan, porque es la única manera de no diseminar los votos. Y lo que me dio la impresión en la conversación con Topic en la mañana, con Jan, es de que su preocupación fundamental es que Michelle Calvache, y lo dijo él, había renunciado a una posición para aceptar la candidatura y el proyecto. Y le dije, esto tiene que rebasar más el interés personal que sino el de país. Y aparte creo que le hizo bien a Michelle renunciar de esa porquería que la vamos a eliminar, que es el Consejo de Participación. Pero no es que ha renunciado pues al Consejo de Estado francés, pues. Ha renunciado a esa cosa denominada Consejo de Participación. Eso es lo que hay que hacer donde entender. que, con honrosas excepciones, digamos que es la de ella, ahí hay unos politiqueros que se disfrazaron de dirigentes comunitarios. Así que no dejémonos de cosas, tampoco pues que ha dejado pues la Estamos de fiscalía de acuerdo. 6 años, ¿no? Así que, pero sí, entiendo a lo que va. Y aprovecho para decir, señores, el 24 de mayo tengo varias cosas vía decreto que van a ir con el proceso constitucional de reforma, porque yo sí sé cuál es el 441 y el 442 de la Constitución. Consejo de Participación Ciudadana, vamos a la eliminación, siguiendo el proceso constitucional, valga la aclaración. Gracias, Henry. Mi mayor deseo de que tenga éxito lo que están. Yo creo que ya la campaña empezó, no es que empiece el 1 ni el 5 de enero, la campaña ya empezó y hoy es el momento de patear y de hacerse ver antes que el ruido, el poco ruido que puede haber cuando haya luz, nos permita. Bolo, adelante. Gracias, Mauricio. En el tema justicia, propuso la implementación de jueces sin rostros. En Colombia no ha funcionado. ¿Cómo podemos hacerlo funcionar acá con una justicia que es corrupta, jueces cuestionados, fiscales de igual manera, una reestructuración que requiere inmediata aplicación? ¿Cómo lo hacemos? Mi querido maestro Bolo, yo no he propuesto jueces sin rostro, ¿no? Yo he propuesto fiscales sin rostro. No puedo proponer jueces sin rostro porque hay un fallo de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana que la gente debe saber quién es su juzgador. Yo lo que sí propongo son fiscales sin rostro para delitos de crimen organizado. Y ahí no hay imparcialidad, porque los fiscales siempre acusan. Ahí no es distinto al tema del juez como prevención. Lo que hay y que escucho a través de los medios de comunicación y que es un tema debatible, recordemos que soy presidente de la República, voy a ser, no presidente de la Corte, esto es una articulación.
El jefe de Estado es para efectos de la representación internacional en una república presidencialista. No soy jefe de la justicia ni jefe de los municipales. Eso es solo un trasnochado, hoy sentenciado por haber confundido los conceptos. Lo que puedo pensar es una propuesta que le he escuchado de que haya jueces que despachen fuera del país en forma segura en las embajadas. Ese es un tema para debatir. Tiene pro y contra, porque si quieres evitar que corra riesgo su vida, es una propuesta, la he escuchado, eso es distinto, pues siempre tienes que saber quién es tu juez. Pero claro, si la mafia quiere perseguirlo, le va a poner un bombazo a su familia acá. O sea, tiene sus bemoles, pero sí hago la presión, me creo bolo. Yo he propuesto fiscales sin rostro, no jueces sin rostro. Usted ya es presidente. ¿Usted convocaría a una nueva cumbre iberoamericana como la que se celebra hoy en el Ecuador y la otra, con la elección de Donald Trump aquí en Estados Unidos? Ecuador, que es un socio comercial importante y clave. A ver, no digo a nivel de Sudamérica, pero es nuestro primer socio comercial, Estados Unidos. Usted es presidente, insisto. ¿Cuál es, en temas geopolíticos, los acercamientos o las propuestas que haría con Estados Unidos? Por partes, los presidentes no convocan a las cumbres iberoamericanas. Hay un procedimiento, hay una Secretaría General Iberoamericana. Son las que definen dónde son las cumbres y son procesos que siempre hay que fortalecer. Ojalá que no se repita por diversas circunstancias el tema de la poca convocatoria que ha tenido esta. Pero esos organismos ¿A qué cree que se no debe esto? dependen de un solo presidente, sino una Secretaría Iberoamericana. En su momento estuvo inclusive el señor Iglesias ahí. Hay que fortalecer. Yo creo en una política internacional no ideologizada y de apertura total. Hay muchos factores, inclusive hay que relevar que el rey de España, jefe de Estado, vino pese a todo lo que está sucediendo en España. O sea, por poner un ejemplo. Vamos a la segunda, que es lo más importante. Estados Unidos es nuestro principal socio y aliado. Yo voy a profundizar esas relaciones. Aprovecho. El senador Marco Rubio, a quien lo conozco personalmente, he conversado con él y tengo excelentes relaciones, acaba de ser nominado para ser secretario de Estado. Gran noticia para el Ecuador, gran noticia para Latinoamérica, la cual él conoce muy bien. Es muy amigo del Ecuador y muy enemigo de los trasnochados, atrasapueblos, sentenciados, corruptos, socialistoides del siglo XXI. Así que es una gran noticia para el Ecuador, y cuando yo sea presidente, una de las primeras cosas que haré será conversar con el presidente Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio, a quien conozco bastante bien. Qué buena cosa, Henry, agradecerte, Ramiro, Javier, Jaime, Mauricio. ¿Algo más antes de que departa Henry? Mauricio. Que invita a comer un... El cebollado, ¿dónde es el próximo cebollado? Ahí está Jaime. Les voy a anotar algo mejor. Ustedes tienen que ser parte de tasar cuál es el mejor cocolón del Ecuador. usted. Ahí tienen que ir. Yo le indico. Diga, pues. Claro. Tú tienes Ya una cuente, fuente pues. No, porque lo hago yo. Perdón. Bueno, dijo su día que usted era Me muy... dijiste. Me Sí, consta. me consta. Bueno, yo voy a ir a comer. Eso sí es verdad. Ya. Me consta. Ahí le doy Así es. toda la razón. Por eso, ese como no es cocolón, comercial, no Sí, puede dar el de un... Porta Buen Rica. cocolón de la abogada. Portarrina. No, es así exclusivo. Henry, muchas gracias. Durante 45 minutos, intensamente, porque todos realmente fuimos intensos, como todas estas entrevistas. Esta semana he estado aquí, han estado varios candidatos. Ayer estuvo el señor Tillería, Carla Larrea anteayer, hoy estuvo Jan Topic, tú, la semana pasada estuvo Andrea González, mañana estará Jimmy Jairala. Hemos afrontado las entrevistas como siempre. Tú has estado aquí como panelista y también como candidato, también como autoridad de la República, como asambleísta. Primero como presidente nomás, secretario ¿no? Después de mayo. del municipio, luego como asambleísta y luego como ministro de gobierno. Y también en socioempleo. También estuvo en socioempleo, también es como catedrático, pues no como catedrático. Claro. Así que te deseamos éxito, esperamos seguir conversando. Y en todas, una sola posición. Sí, señor. Eso es lo importante. Una sola posición y siempre, ¿Vas al estadio hoy día? No. y siempre contesta. Pero sí quisiera, En cualquier ojalá que circunstancias, contesta, no te deja de contestar, no te llama el equipo que te dice, yo soy la coordinadora de no sé cuánto. No, él te contesta frontalmente. Lo que yo Y así siempre debe ser. coraje cuando- Yo Es que, siempre- perdóname, un amigo de Es toda la que vida y dice, no, pues usted, me consta. ¿qué pasa? Me consta. Yo O te, siempre sale, dije- o te sale un muchacho que tú dices,
yo doy el asistente del vea, mi doctor querido Cucalón, amigo. déjeme hablar, yo le digo que lo llame. Y nunca le dan el A mensaje. mí me consta, siendo ministro. Diga, don Quique. No, yo tenía una Respondía. inquietud porque es verdad lo que Es que dice usted es Henry. inquieto. No, él es inquieto amigo Quique. de Marco Rubio. Por en este sentido, ¿ya hay algún acercamiento, felicitación al menos a Marco Rubio? Todavía no de lo que lo confirme, pero todo Claro. No, ya está. No, pero No, tiene que- ya no, ya ya está. Ya, Pero es- tienen Lo que- importante es que para eso sirve la experiencia, porque a lo largo Por del tiempo supuesto, vas por eso pregunto. cultivando Eso. relaciones Claro. que en el momento oportuno tienes que ejecutar lo que convenga a sus países. Por eso no es que lo conozco, que lo he tratado, lo conozco Claro. bastante bien, he compartido con el senador y será un lujo el secretario de Estado. Significa que tiene clara la película Eso. con América Latina y tiene perfectamente ubicado ¿Quién quién es es quién quién? en el Ecuador, por si acaso. Qué bueno. Eso es muy importante. bueno. Por eso que no estoy de acuerdo con esos candidatos vía carpeta por correo electrónico. Por eso Yo que no mandó particularmente correo no. electrónico usted, no lo mandó. Le pregunté a Ian Tope y dijo que Ese no pone sabía. también- El Ustedes carácter ponen cosas. no se forja en 3 meses. Yo veo por ahí unos candidatos apurados en tratar de leer ciertas cosas para tratar de no hacer el ridículo. Para ser inteligente. Maestro, muy complicado hacer ese fenómeno. Sí, lo he vivido. Muchas gracias, Henry. Vamos a pagar el corte comercial. Regresamos enseguida aquí en el diálogo. Todavía tenemos 30 minutos más de programa.